Ok, bueno, continuando con la serie de modelamiento geotécnico, queremos exponer hoy algunos casos prácticos de modelamientos con Plaxis. Bueno, Plaxis es un software que ha venido evolucionando constantemente. La componente de Plaxis de elementos finitos inició en el año 87 desde la Universidad de Delft en Holanda. Hacia el año 2000 se extendió su versión 2D a 3D y en 2018 fue adquirido por Bayesian System y hoy desarrolla una plataforma bastante robusta que incluye representación gráfica de los modelos digitales del terreno e incluye también análisis de equilibrio límite. La parte de equilibrio límite fue desarrollada desde el año 1997, antiguamente se llamaba Soil Vision, y fue integrado a Plaxis a partir del año 2021. Entonces, durante la presentación del día de hoy, vamos a exponerle un poco acerca de un caso en particular de elementos finitos en 3 dimensiones con Plaxis LE, y vamos a trabajar unos casos particulares de Plaxis 2D y de Plaxis 3D de estabilidad de taludes y análisis dinámico. Solo para mencionar un poco las características de Plaxis LE, permite hacer análisis plástico con cálculo automático de factor de seguridad a través del método de Fixed Reduction. Permite hacer análisis de consolidación totalmente acoplado, es decir, entre las ecuaciones de equilibrio y el flujo. Permite hacer análisis dinámico con integración temporal, tiene en cuenta el tiempo. Permite hacer stage construction, secuencias de fases, hacer análisis de estabilidad, por ejemplo, con variación del nivel freático en diferentes tiempos. Permite hacer análisis de flujo estacionarios y transitorios para el comportamiento, por ejemplo, de presas o de diques donde se contienen agua. Permite tener acoplamiento entre el flujo y la deformación. Eso es muy útil en la parte de los análisis por consolidación. También permite calcular deformaciones. No es tan desarrollado, tan efectivo como lo es el modelamiento con elementos finitos a través de Plaxis 2D y 3D, pero tiene incorporado igualmente eh, la, el cálculo de deformaciones. Permite el análisis de la interacción suelo-estructura y también permite hacer análisis de sensibilidad y análisis de licuefacción. Por otro lado, Platzi 2D y 3D manejan el mismo tipo de modelamiento, las mismas características. La única diferencia es que uno es bidimensional y el otro es tridimensional. Dentro de ellos permite los análisis de deformación y el factor de seguridad, que es uno de los principales actividades, una de las principales componentes que puede desarrollar. Presenta también acoplamiento entre el flujo y la deformación para análisis dependientes del tiempo, como es el caso de asentamientos a largo plazo o CRIP. Presenta también modelos constitutivos avanzados para poder hacer modelamiento de consolidación. Permite hacer análisis de flujo estacionarios y flujos transitorios a partir de etapas constructivas. Tiene también influencia de flujo de calor, permite el modelamiento de cambios de temperatura. Tiene una gran facilidad para hacer análisis dinámicos, que incluye temas de vibraciones o se le puede inducir directamente un sismo, una señal sinusoidal o una señal de un acelerograma, por ejemplo. También permite hacer análisis hidrológicos en el tiempo con diferentes etapas constructivas y permite también vincular los efectos de flujo con el calor transitorio. Entonces, dentro de los casos que vamos a exponer el día de hoy, vamos a iniciar un poco con la confiabilidad del modelamiento. Es importante que nosotros analicemos cómo se debe introducir los datos a Plaxis, qué es sensible para Plaxis para poder modelar y para poder tener un resultado confiable. Vamos a analizar un caso de estabilidad de taludes en 3 dimensiones, un caso de estabilidad de taludes en 2 dimensiones y en 3 divisiones a través de equilibrio límite y un caso de análisis dinámico en 3 dimensiones. Entonces, iniciemos por la confiabilidad del modelamiento.
Bueno, todo parte de el modelamiento que nosotros vamos a realizar. Tiene que ser coherente con los datos que le vamos a ingresar. Si nosotros ingresamos datos que no son confiables, vamos a tener resultados que no son confiables. Esto dentro de la parte de modelamiento se llama garbage in, garbage out, y es necesario que nosotros tengamos un conocimiento del comportamiento del terreno, de cómo el terreno se puede comportar, cómo es el comportamiento del suelo. Si el suelo está normalmente consolidado, por ejemplo, en este caso, si el suelo está sobreconsolidado ligeramente o altamente sobreconsolidado. Es importante que nosotros analicemos si vamos a identificar un comportamiento elástico o un comportamiento plástico o un comportamiento elastoplástico. Al final, eh, el modelamiento es simplemente una relación de esfuerzos y de deformaciones. Entonces, es necesario que el ingeniero que está haciendo el modelamiento tenga clara cuál es el comportamiento de esfuerzo de formación, ¿sí? Si nosotros no tenemos claro ese comportamiento, no podemos tener el criterio para decir estoy fallando en este punto o los resultados que me está arrojando el modelo son coherentes o no lo son. En ese sentido, Plaxis permite analizar el suelo a través de diferentes modelos constitutivos. Hay casos donde el comportamiento del suelo es elástico lineal, es decir, cuando se están trabajando a muy pequeñas deformaciones, cuando las cargas son pequeñas, o por ejemplo cuando se presenta el sismo, que son deformaciones realmente pequeñas, el suelo se comporta como un material elástico. Sin embargo, ese material puede ser elástico lineal o puede ser elástico no lineal. Está comprobado que los suelos arcillosos presentan un comportamiento no lineal, un comportamiento hiperbólico en el momento en que se presentan estas pequeñas deformaciones. Ahora, hay casos donde, por ejemplo, la roca presenta alta rigidez y después genera un comportamiento perfectamente plástico. En estos casos se tienen que trabajar modelos constitutivos que representen este comportamiento, donde cuando se llegue al punto de fluencia, el material se rompe totalmente y se presentan allí deformaciones plásticas. O el típico comportamiento elastoplástico sin endurecimiento, donde se tiene una parte elástica, hay una transición en el punto de fluencia, en el punto donde va llegando a la falla y después se tienen deformaciones totalmente plásticas. Este tipo de comportamientos se presentan para suelos normalmente consolidados o para arcillas o para arenas sueltas. También están los modelos elastoplásticos con endurecimiento, que son cuando las arcillas se comienzan a reestructurar sus partículas y no genera como tal una falla, sino un aumento de la resistencia que va aumentando con el tiempo y genera un comportamiento hiperbólico. Finalmente, también tenemos los casos de las arcillas sobreconsolidadas o de las arenas que son bastante densas, donde se tiene un pico máximo y después cae generado por la dilatancia. Entonces, este comportamiento realmente es bastante peligroso porque muchas veces nosotros consideramos que porque la arena está densa, está llegando a un pico, pero después de ese pico viene una caída, una pérdida de resistencia. En este caso puntual, por ejemplo, ¿qué parámetros debemos nosotros incluirle al modelo? Si consideramos unos parámetros picos o unos parámetros residuales. Si nosotros incluimos, por ejemplo, unos parámetros picos al modelo, vamos a tener una gran resistencia del suelo. Y el suelo va a asumir que tiene una gran resistencia a pequeñas deformaciones, pero posiblemente no genere esta caída después de un aumento en la deformación o de un aumento en el esfuerzo. Entonces, aquí es la clave y lo importante que nosotros tenemos de tener un adecuado comportamiento, una adecuada representación del terreno a través de un buen modelo constitutivo. Si hablamos entonces de modelos constitutivos, los análisis de deformación convencional presentan morculón que por facilidad constructiva podemos tener la cohesión y el ángulo de fricción de a partir de correlaciones de SPT o a partir de ensayos de corte directo. Pero para materiales complejos se tienen otro tipo de modelos constitutivos. Por ejemplo, morculón es un modelo elástico perfectamente plástico.
no genera endurecimiento. El Hardening Soil Model sí presenta endurecimiento, como mostramos anteriormente, la curva comienza a aumentar. Entonces es bueno para esos suelos que su estructura comienza a reorganizarse. También tenemos un modelo que es Hardening Soil Model para pequeñas deformaciones, en el cual se están analizando esa parte de elasticidad no lineal que presentan, por ejemplo, las arcillas o las arcillas altamente sobreconsolidadas. Y para las arcillas, donde se presentan, por ejemplo, mucha consolidación, donde son arcillas blandas, donde se puede presentar bastantes asentamientos por consolidación, se pueden trabajar con Soft Soil Model o Camp Clay, que son modelos constitutivos que relacionan directamente las propiedades y los parámetros de los ensayos de consolidación. Por otra parte, eh, esos análisis de consolidación tienen que ser basados en ensayos de laboratorio, porque si no tenemos ensayos de laboratorio no podemos determinar directamente cuáles son las propiedades de compresión y esas las necesitamos calcular para poder garantizar de que el modelo presente resultados confiables. Por otra parte, eh, Plaxis trae unos modelos constitutivos que son particularmente muy efectivos para la simulación de liquefacción, por ejemplo. El UVD, el UVC3D, fue desarrollado para trabajar con licuación de arenas, también el PM4 Sand y el Hardening Soil Model para Small Deformations, también se utiliza para poder determinar dónde son los puntos plásticos o dónde se está presentando licuación del suelo. Finalmente, para pequeñas deformaciones también presentamos 5 modelos, 4 de ellos para suelo, uno para rocas, donde permite analizar ese rango de deformaciones pequeñas. Es importante que nosotros tengamos en cuenta que los parámetros es un tema fundamental para una adecuada modelación. La mayoría de los parámetros nosotros lo tenemos por el SPT convencional. Si bien, dependiendo la complejidad de la obra, vamos a hacer SPT con recuperación de muestras o vamos a hacer eh, sondeos sónicos con recuperación de muestras, eh, es necesario que nosotros tengamos registros de muestras. O sea, es la base para nosotros a partir de allí comenzar a calibrar o comenzar a identificar los parámetros exactos del modelo. Los ensayos de laboratorio. Si estamos trabajando, por ejemplo, con consolidación, es importante que hagamos ensayos de laboratorio de consolidación para mirar cuáles son los parámetros de compresión. Y la exploración indirecta es importante, sobre todo para pequeñas deformaciones. Ahora, no todos los parámetros eh, son iguales en la deformación. Acá, por ejemplo, vemos cómo el módulo de cortante varía con la deformación cortante. Para nosotros poder determinar la deformación, los desplazamientos, que es el objetivo de hacer el modelamiento, para nosotros poder llegar a ese desplazamiento tenemos que incluir una variable que es fundamental y es el módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad, el módulo de Young, que es para esfuerzos verticales, o el módulo cortante, que es para resistencia cortante, varía dependiendo de la magnitud de la deformación. Para pequeñas deformaciones, por ejemplo, cuando se hace un análisis dinámico donde se está ejerciendo un sismo, se están trabajando a pequeñas deformaciones. Pero para eh, asentamientos grandes o para muros donde se presenta, por ejemplo, empuje lateral del terreno, se están trabajando con deformaciones más grandes. Asimismo, hay estructuras que soportan mayor esfuerzo y soportan mayor desplazamiento que otras. Por ejemplo, los túneles están en este rango entre 1 por 10 a la -2 y 1 por 10 a la -4 de formación cortante. Los muros de retención soportan menos por empuje. Sin embargo, por asentamiento hay estructuras que pueden llegar a la afluencia, se pueden tener deformaciones plásticas y pueden asentarse bien, o hay estructuras que no soportan tanta deformación. Entonces, si yo analizo el modelo calculando los parámetros, que esto es el módulo cortante, en este punto, esta verde se calcula a partir de líneas geofísicas, a partir de la velocidad de onda. Yo estoy utilizando módulos bastante altos, pero si yo por el contrario calculo el módulo de elasticidad a partir de ensayos triaxiales, yo estoy trabajando en este sector que es cerca de la afluencia, donde son módulos bastante bajos.
Entonces es importante que el que esté realizando el modelamiento solicite los parámetros y calcule los parámetros dependiendo de qué tipo de análisis esté realizando y dependiendo si está trabajando para pequeñas deformaciones con geofísica, por ejemplo, o para grandes deformaciones cerca de la frecuencia con ensayos de laboratorio o correlaciones de CPT. Entonces, teniendo en cuenta esta pequeña introducción, vamos a comenzar con los casos de análisis, que es lo que nos trae hoy acá. Bueno, el caso número uno es una estabilidad de taludes, un análisis de deformación en 3 dimensiones. Es un proyecto del análisis de estabilidad de una ladera. El objetivo es identificar la zona de falla, identificar la profundidad de la intervención, la profundidad de la zona de falla y el reforzamiento que se va a realizar para poder estabilizar esa ladera. Se utilizó Plaxis 2D, Plaxis 3D. El método de cálculo fueron deformaciones plásticas y factor de seguridad. Y los resultados claves fueron factor de seguridad, la ubicación de la zona crítica y el reforzamiento de la ladera. Entonces, este es el modelo 3D. Como podemos ver, son 4 tipos de materiales. Es una roca que está fracturada, un suelo residual que ha sido alterado por la meteorización superficial y un depósito de ladera que se ha generado a partir del suelo residual alterado, pero desplazado. Entonces es un depósito de ladera que presenta unas condiciones no tan buenas desde el punto de vista de resistencia. Tenemos aquí en la parte inferior un río, en este caso le quitamos el nivel freático para mostrarlo simplemente, pero el modelo incluye el nivel freático. Tenemos una vía y por acá tenemos diferentes plataformas de trabajo. Esta es una vista frontal y esta es una vista en diagonal de la ladera en análisis. En total, la ladera tiene alrededor de 140 150 metros de altura. Esta es una vista desde la parte de arriba. Por la parte de acá abajo pasa el río y acá se tienen los depósitos de ladera y el suelo residual alterado. ¿Qué obtuvimos acá? Nosotros obtuvimos entonces un movimiento, un desplazamiento. Este es el caso de donde incluimos una precipitación y a partir de la precipitación calculamos cuáles eran los desplazamientos que se podían llegar a presentar. Es un caso totalmente estático. Tenemos los parámetros, inicialmente se hizo sin precipitación, las condiciones de la ladera tienen un factor de seguridad superior a 1 y se incluyó la precipitación a ver qué tanto se puede llegar a mover y en qué punto se presentaba ese desplazamiento. Entonces, como podemos ver, el mayor desplazamiento se presenta dentro del depósito de la ladera, como lo vemos acá, viene desde la parte superior y se expande por toda la parte derecha de la ladera. No todo el depósito de ladera falla en este caso, sin embargo, sí se presenta un movimiento con una falla que alcanza alrededor de 85 metros de altura. Es la altura de la superficie de falla. Eh, Acá analizamos, por ejemplo, cómo es el comportamiento de los elementos dentro de la zona que se está moviendo y fuera de la zona que se está moviendo. En este caso puntual donde yo tengo el marcador, es uno de los puntos de mayor desplazamiento. Y esos puntos de mayor desplazamiento podemos ver que la envolvente de falla está tocando los esfuerzos que presenta al momento del análisis. Es decir, cuando esta línea, que es la envolvente de falla de Mohr-Coulomb, alcanza los esfuerzos, el estado de esfuerzos que está presentando el modelo en ese momento, el modelo me refiero al punto que estoy analizando, entonces aquí se presenta un colapso del material. Acá se presentan las deformaciones plásticas. Entonces, este punto en particular ya alcanzó el punto de rotura. Otro caso en particular es cuando tenemos un punto fuera del, del movimiento, como es este caso que presentamos acá. Si analizamos este elemento en particular, podemos ver de que la envolvente de falla está distante del estado de esfuerzos que presenta. Es importante que se aclare esto porque en este caso en particular, por ejemplo, no ha fallado este punto y está lejos de fallar, ya que para que este punto falle tengo que generar un aumento de los esfuerzos cortantes impresionante para que esta superficie crezca hasta este punto. Esto es importante que se revise siempre, ya que
Muchas veces el suelo es posible que no falle, pero que la superficie esté muy cerca de la envolvente de falla. Entonces, en ese caso en particular, el modelo puede estar arrojando estabilidad, pero una estabilidad aparente que está a punto de llegar a la falla. También se analizaron las deformaciones cortantes. Las deformaciones cortantes es crucial para uno identificar en dónde se está generando la superficie de falla, dónde está iniciando la superficie de falla. En este caso en particular, por ejemplo, la superficie de falla inicia en el pie, bueno, en la mitad de la ladera, en el pie de la superficie y se expande hasta la parte superior. Esta es una vista trasera del movimiento. Entonces lo que vemos acá es de que las mayores deformaciones cortantes comienzan en el pie, se van por la parte interna y se reproducen en la parte trasera, ¿sí? O sea, en este caso es crítico controlar las zonas donde la deformación cortante es mayor. Después de que se controlen los puntos donde la deformación cortante es mayor, se puede estabilizar eh, la ladera o se puede estabilizar el problema. Y finalmente, en este punto analizamos los puntos plásticos. Los puntos plásticos son aquellos puntos para cada uno de los elementos finitos, para cada uno de los elementos que genera a partir del enmallado, él calcula si llegó a la plasticidad, si llegó al punto de falla o no. Esos son los puntos rojos que vemos acá. Allí se ve en planta la zona que se está moviendo, cuál es el volumen que se está moviendo, y en esa zona nos concentramos y en esa zona nosotros vamos a realizar el reforzamiento de la ladera. No vamos a trabajar toda la ladera, sino nos vamos a enfocar en ese punto. Esa es una de las ventajas del modelo tridimensional, que podemos llegar a sectorizar y a identificar exactamente el punto en el cual estamos trabajando. En este caso no cumplimos con el factor de seguridad, es un factor de seguridad de inferior a 1.15 en condiciones estáticas, y tenemos que llegar a un factor de seguridad cercano a 1.5. Acá podemos ver la magnitud del movimiento. Esto es evidente con lo que se identificó en campo. Los modelos suelen calibrarse con las inspecciones que uno va en campo. En este caso, los puntos blancos son puntos de tensión, es decir, donde el suelo ha sido sometido a esfuerzos de tensión. Eso es notorio en cambio cuando se ven las grietas. Entonces, en este sector efectivamente se identificaban muchas grietas, y eso nos permite corroborar que el modelo sí está calibrado, que el modelo sí está mostrando resultados coherentes con lo que se ha visto en campo. Em, entonces, aquí vemos un poco cómo es la altura de la superficie de falla, qué tantos puntos están llegando a la falla, y así podemos definir también la longitud de los anclajes o la longitud de los pernos, la longitud de los elementos que se tienen que diseñar para poder estabilizar eh, esta zona. Acá tenemos también un video. eh, Acá tenemos un video donde podemos ver eh, cómo el modelo permite visualizar muy fácilmente toda la superficie de falla, todos los puntos, permite dimensionar. Eso se puede exportar, podemos identificar claramente cuál es la magnitud del movimiento. Aquí es importante tener claras las condiciones de borde, porque muchas veces las condiciones de borde no son suficientes. A veces hacemos el modelo muy pequeño o a veces hacemos el modelo muy grande. Y en el caso de factores de seguridad, que es este caso que estamos exponiendo acá, el modelo el software analiza toda la ladera que nosotros le presentemos y busca cuál es el punto exacto donde se presenta el menor factor de seguridad. Entonces, es importante que nosotros sepamos cuáles son las condiciones de borde y cuál es el área que nosotros le vamos a presentar para el análisis. Después de que identificamos cuál era la zona a tratar, hicimos un modelamiento en 2D, un análisis de deformación en donde definimos la longitud de los pernos que íbamos a trabajar. eh, Evaluamos nuevamente la estabilidad, esto se hizo en 2 dimensiones, para ver cuáles eran los desplazamientos. En este caso, los desplazamientos eran bastante pequeños. Se presentaban desplazamientos, obviamente hay desplazamientos, pero en este caso es alrededor de 3 milímetros, de 3 centímetros.
Entonces, se consideran admisibles para la ladera. Revisamos las deformaciones cortantes. Las deformaciones cortantes se trasladan para la parte de atrás de los anclajes, pero también son admisibles. Entonces se considera que el modelo es apto. Los puntos de falla también se evalúan eh, y se ven que están trabajando justamente en el contacto, en el contorno de los pernos que se colocaron. Se evalúa el factor de seguridad y da alrededor de 1.5. Ahora vamos a eh, hablar un poco acerca de equilibrio límite 2D y 3D. Le doy la palabra a Juan David. Hola, buenas noches. Regalen un segundo, voy a compartirles. ¿Todos ven la presentación? ¿La estoy viendo? ¿Alguien me confirma? Sí, señor. Sí. Listo, perfecto. Entonces, buenas noches. Mi nombre es Juan David Machado. Hoy les voy a mostrar un caso en el cual vamos a hablar de estabilidad de taludes utilizando Plaxis, haciendo análisis de equilibrio límite en 2D y 3D. Entonces, inicialmente, digamos, les voy a dar la descripción del proyecto que les voy a presentar. Es un análisis de estabilidad en un pasivo ambiental. Nosotros lo que buscamos allí es detener unas deformaciones de unas obras existentes que con las que ya contaba este pasivo. Y para esto utilizamos el Plaxis equilibrio límite 2D y 3D. En estos métodos, para el análisis de equilibrio límite, lo que nosotros vamos a buscar y vamos a encontrar es un factor de seguridad. Y lo que esperamos en los resultados es tener un factor de seguridad nos dé estabilidad y poder encontrar la ubicación de las superficies críticas. Entonces, inicialmente les muestro el proyecto. Es un pasivo ambiental. Tenemos un pasivo ambiental. En este pasivo ambiental tenemos el lindero y el principal problema es un lindero que está conformado por uno, una cerca de alambre y después este lindero está conformado por un muro en gaviones. En la zona de arriba tenemos un, un vivero, el cual pues nos arroja aguas y la principal problemática de este sector es que estos gaviones, que los estoy mostrando acá en la línea roja, estaban empezando a presentar volcamiento debido al empuje que realizaba este relleno. Entonces, para poder estabilizar este pasivo, inicialmente se habían propuesto una fila de micropilotes, una inferior, una superior, acá como se muestran, una de 8 metros y otra de 12 metros, con unos drenes de penetración. Los software que voy a presentar hoy son, y los con los que trabajé para este caso, fueron Plaxis LE, pero este Plaxis LE, que es equilibrio límite, consta de varias secciones. Uno es el Plaxis en 2D para equilibrio límite, otro es el Plaxis Designer, que es es donde vamos a montar nuestro modelo en 3D, y el otro es el Plaxis LE para hacer el análisis de equilibrio límite en 3 dimensiones. Ahora, para el factor de seguridad, perdón, ya. Entonces, estas son las condiciones, digamos, lo que vamos a revisar ahorita es, les mostré las condiciones antes de iniciar las obras. Esta es una condición que se nos presentó una vez empezaron las obras y son dos puntos esenciales que vamos a revisar hoy. Uno es un corte a media ladera que realizó el constructor con una pendiente vertical en esta parte del corte, generando, digamos que, un desconfinamiento de esta zona. Y otra es una zona de difícil acceso en la cual construir esta fila de micropilotes en la parte inferior es, digamos, difícil de acceder. ¿Por qué? Porque otra de las limitantes que teníamos para proponer las obras de este pasivo ambiental es que no se puede intervenir absolutamente nada del predio vecino. Entonces, inicialmente, pues se tenían propuestos una fila de unas trincheras acá, una fila de micropilotos acá en forma de trinchos. Después querían reducir costos, propusimos unos contrapesos en gaviones y después de haber hablado con el propietario de este predio, él, digamos que por diferencias ya con el cliente no se pudo intervenir y debimos intervenir la parte del pasivo. Entonces, les voy a mostrar un video de inicialmente cómo se encontraba el,
cómo empezamos a hacer el modelamiento. Nosotros, digamos, acá lo que ustedes ven es una nube de puntos en la cual la levantamos con un vuelo de dron. Ahí hacemos fotogrametría, levantamos los puntos, identificamos cómo están las condiciones de terreno y posteriormente empezamos a realizar el análisis. Aquí les voy a mostrar dos secciones que tomé como ejemplo, estas dos que ven acá, para nuestro análisis en dos dimensiones, y la nube de puntos sí se utilizó con topografía y todas las condiciones para el análisis en tres dimensiones. Entonces, inicialmente, en dos dimensiones. Esta es la primera sección de análisis. Encontramos el corte que hizo el constructor. Encontramos, digamos, cómo está compuesto el relleno. Tenemos un relleno antrópico. Después de esto tenemos un suelo residual meteorizado. Posterior a este, otro suelo aluvial y acá otro suelo aluvial. ¿Qué sucede? Digamos, en estas condiciones lo que queremos evaluar es, una vez intervenido este sector, queremos revisar las condiciones bajo las cuales se va a trabajar. Digamos que la norma sismo resistente nos da dos, dos condiciones para factor de seguridad, unas mientras estamos en construcción y otra es cuando terminan las obras o estamos en diseño. Entonces, analizamos esta sección de manera estática, discúlpenme, y de manera pseudoestática. Plaxis LE en dos dimensiones permite hacer análisis de estabilidad estático, dinámico, también permite hacer con nivel freático, con flujo de agua. En este caso no teníamos en nuestras perforaciones ni en nuestra auscultación nivel freático, entonces continuamos solo con estas condiciones para evaluar lo estático y pseudoestático. Y en la otra sección, lo que estábamos mirando y lo que les mostré es, tenemos una fila de micropilotes en la parte superior y en la parte inferior, por difícil acceso y la dificultad de generar una plataforma acá para que entre el track y pues poder tener un carreteable para que él pueda perforar, teníamos el inconveniente de que teníamos que generar esa pendiente hasta el predio vecino. Entonces lo que empezamos a analizar era la posibilidad de quitar un micropilote que venía acá y trabajar solo con este micropilote. Igualmente, para este caso nosotros revisamos las condiciones estáticas y pseudoestáticas del terreno, las condiciones para poder, digamos, llegar a tomar una decisión. Ahora vamos a hablar de el análisis en tres dimensiones. El análisis en tres dimensiones, ¿cómo empezó? Empecé a construirlo, este se empieza a construir y para poderlo construir lo necesitamos construir en Plaxis Designer. En este yo subo la superficie del terreno y posterior a esto empiezo a generar múltiples planos de manera que yo pueda construir la estratificación que tengo identificada en mi modelo o en terreno. Una vez lo convierto, genero cada una de estas estratificaciones como se muestra acá, podemos generar el modelo en tres dimensiones. Cuando termino de generar mi modelo en tres dimensiones en Plaxis Designer, yo lo puedo llevar y exportar a un modelo en tridimensional, pero en Plaxis LE. Digamos, acá les muestro perdón, acá les muestro en el modelo que, digamos, toda la topografía, cuando yo tengo la superficie, cuando tengo estos datos y conozco cómo la estratificación, yo puedo generar un modelo en tres dimensiones en el cual sea fiel a las condiciones del terreno. Podemos ver las dos bermas y en esta parte el corte que hizo el constructor y otra que es donde va a ir la otra fila de micropilotes. En este sector podemos observar, digamos, la parte que vamos a analizar, si se pueden quitar los pilotes. Entonces, mi primer análisis, bueno, un análisis que hago inicialmente es un análisis para la condición en el modelo que les presentaba anteriormente, era para la condición del corte y en este segundo es quitando la fila de pilotes. Entonces tenemos la primera berma, el primer carreteable donde el constructor generó el corte. Este sí es una plataforma que teníamos sobre los gaviones y esta es otra plataforma que genera el constructor en la parte superior para generar esta fila de pilotes y la otra que eliminamos es en esta línea y vamos a analizar y mostrar los resultados de estos análisis. Entonces, para el resultado en 2D, en la parte del corte que se realiza el constructor, encontramos que
este corte está en el límite, en realidad nos dan un valor de 1.25 en términos estáticos para la construcción. En este caso está cumpliendo, digamos que estamos al límite. Nuestro modelo fue, digamos, Plaxis LE tiene varios métodos de análisis y de equilibrio límite. Para esto utilicé Morgenstern and Price y utilicé el método de búsqueda es AutoRefine. Encontramos un factor de seguridad de 1.26 y adicional a esto, Plaxis nos entrega, digamos, el volumen total, el peso total de la masa que se va a desplazar. Ahora, el otro resultado fue el resultado dinámico. Encontramos que tenemos un factor de 1.062. La norma nos exige que sea 1.05 para para condiciones en construcción. Entonces, en este caso, pues lo que podemos encontrar es que si bien el corte no genera ninguna condición inestable en el momento de la construcción, pues digamos que en el momento de un sismo tampoco lo tendríamos. Lo mismo para la zona, pues acá es diferente. Digamos, para la zona de donde estamos evaluando el micropilote, tenemos un factor de seguridad en condiciones estáticas de 1.36. Si bien este sería un factor de seguridad que no es admisible según la norma, pues digamos que dadas las condiciones del terreno, se adopta este factor de seguridad. eh, Podemos encontrar estos pilotes tenían una resistencia al cortante de 400 kilonewton y el modelo nos arroja que la resistencia al cortante que está ofreciendo acá el pilote o que está soportando la carga que ofrece el pilote en este punto es de 160 kilonewtons. Entonces, pues digamos que sabemos que el pilote puede resistir mucho más peso y adoptamos este factor de seguridad para eliminar esta fila de pilote. Este es el análisis pseudoestático. Acá volvemos a observar que todas las líneas de falla pasan por nuestro pilote y el factor de seguridad es 1.031, es cercano a 1.05. Digamos que por condiciones constructivas es aceptable y se adopta como tal. Esto en condiciones de 2 dimensiones. Ahora, para el modelo en 3 dimensiones, esta es la condición estática. En la condición estática, nosotros podemos evaluar en un modelo en 3 dimensiones múltiples superficies de falla, pero no solo superficies de falla en 2 dimensiones, sino son elipsoides en 3 dimensiones. ¿Y qué es lo que nos permite este modelo? Este modelo lo que nos va a permitir es encontrar dónde está la crítica y digamos acá en este yo hice un filtro para que demostrara todas las superficies que estén por debajo del factor de seguridad de 1.5 y me permite focalizar en qué parte del talud es donde se me están presentando todas estas superficies. Es decir, no es como en el análisis 2D en el cual yo tengo un corte acá y un corte acá y pues claro, en buenas prácticas de ingeniería yo generaría más prácticas, pero no estoy generalizando que todo el talud va a fallar de esa manera. Entonces, digamos, en este resultado es ya quitando los pilotes de esta parte, implementando los pilotes acá. Olvidé decir que este resultado es manera estática, solo constructiva, sin la instalación de los pilotes. Y en este fue con la instalación de los pilotes y podemos encontrar que aún así quitando la fila de pilotes de este sector, tenemos un factor de seguridad superior a 1.33. Digamos que la zona que ahora me tengo que concentrar es acá, donde me muestra cómo es la superficie de falla, cuáles son las condiciones que voy a tener. Y para finalizar, pues también tengo el modelo o el resultado con análisis pseudoestático, en el cual me muestra que la superficie de falla o el sector crítico es esta zona y no es haber quitado los pilotes. Para concluir entonces, el análisis en 3 dimensiones me permite es encontrar o focalizar todas las superficies de falla. Entonces, esto me permite optimizar recursos, me permite, digamos, atender sitios puntuales en los que yo sé que debo implementar obras. Y el análisis en 2 dimensiones, pues generaliza la ladera con una misma superficie de falla, con una misma profundidad a lo largo de un tramo. Entonces, ¿qué es como concluyente acá? Que puede que nosotros tengamos proyectos en los cuales los análisis de estabilidad en 2 dimensiones no nos den los factores de seguridad deseados o por norma,
pero cuando lo hacemos en análisis en 3 dimensiones, puede que sí nos obtengamos los resultados porque pues estamos teniendo en cuenta la resistencia del suelo en su eje, digamos, de profundidad, y la superficie de falla pues está más limitada en sus contornos. Es más pequeña y nos va a dar un mayor factor de seguridad. Y para continuar, pues ya Julián les va a mostrar un caso de análisis dinámico con Plaxis 2D y 3D. ¿Listo, Julián? Gracias, Juan. Perdón. Ya. Ok. Bueno, para avanzar en el último caso que analizaremos el día de hoy, es un análisis dinámico. Este es un proyecto educacional donde se analiza la construcción de un dique en una zona de cañada. La idea es identificar cuál es el comportamiento de la ladera antes y después de la construcción del dique, e identificar cómo es el comportamiento del depósito aluvial donde se cimentará el dique bajo carga dinámica. El software utilizado es Placis 3D. Se utilizó deformaciones plásticas, análisis dinámico, y los resultados claves fueron los desplazamientos y la superficie de falla. Entonces, en este caso tenemos la zona de cañada. Es una cañada donde pasa un río y vamos a cimentar allí un pequeño dique de alrededor de 20 metros de altura, el cual va a contener el modelamiento. Se consideró con un nivel freático alto en esta parte y un nivel freático que baja debido a la presencia del dique aguas abajo. Entonces, el análisis inicialmente se realizó estático, sin considerar el dique. Allí la idea era identificar puntualmente dónde se presentaba la superficie de falla. La superficie de falla se presentaba en un suelo residual que se encontraba, en este caso, en la parte derecha de la cañada. Allí puntualmente identificamos que la superficie de falla tenía alrededor de 25 metros de altura. Era una superficie que teníamos que estabilizar. Sin embargo, teniendo en cuenta que esto era antes de la construcción del dique, también se evaluó posteriormente a la construcción del dique cómo era su comportamiento. Aquí es importante analizar que el modelo constitutivo que usamos para el terreno fue el Hardening Soil Model, no fue el convencional Moore-Coulomb. Entonces, cuando analizamos los puntos plásticos, él presenta unos puntos plásticos por rotura, que son los puntos rojos, unos puntos por tensión, que son los puntos azules, y unos puntos por hardening o por endurecimiento, que vienen siendo los puntos verdes. ¿Qué quiere decir esto? Que los puntos rojos son los puntos que alcanzaron la falla, son los puntos que me van identificando, junto con los puntos azules, la magnitud de la falla que se está presentando. Ahora, en el contacto entre los puntos rojos, que es el punto de la falla, y el terreno, hay una transición donde el suelo está presentando un endurecimiento. Es decir, como vimos, es una parte elástica, llega cerca al punto de fluencia, pero después de llegar a ese punto de fluencia, él comienza un endurecimiento. Entonces, esta zona, si bien está deformándose plásticamente, no presenta un punto de rotura como tal, no presenta una falla, pero sí está presentando deformaciones plásticas. Eh, Aquí hicimos el mismo ejercicio, analizamos un punto de los rojos, es decir, un punto de falla, un punto de rotura, y aquí vemos efectivamente que está cortando la envolvente. El estado de esfuerzos que presenta este punto en particular está generando un círculo de Moore que está tocando directamente la envolvente de falla, es decir, llega a su punto de rotura. Por otro lado, analizamos uno de los puntos de hardening, uno de los puntos verdes, y allí podemos ver que se encuentra cerca de la envolvente de falla, pero no alcanza como tal la envolvente de falla. Es decir, sí presenta deformaciones plásticas, no presenta rotura, pero se encuentra cerca de ese punto de envolvente.
Eh, en este caso, estas son las deformaciones que se presentan cuando se coloca el dique. eh, el dique se coloca y los desplazamientos comienzan a trasladarse para aguas arriba. Eh, Antes teníamos sectorizado la superficie de falla en este punto, ahora la falla sigue presentándose en este punto, sin embargo, el dique trabaja como un contrapeso, como un contrafuerte, y los desplazamientos comienzan a irse hacia la parte de atrás, se distribuyen un poco más en toda la ladera. Esta es la forma de la superficie de falla. Como podemos ver, la superficie de falla está ahora desarrollándose en la ladera y se transmite hasta el dique que se propone. Aquí vemos en un video cómo es la forma de la superficie de falla, donde se concentran los principales desplazamientos, es en la parte central. Sin embargo, la superficie de falla es circular por el tipo de material que se está presentando, y incluye también parte de el dique que, que se construyó. Reitero nuevamente que esto es un caso educativo. Esto es un caso que estamos preparando dentro de los cursos que vamos a brindar, pero con todos los datos de campos y con todos los datos de un proyecto real. Ahora, para el análisis dinámico, Plaxis permite eh, representar eh, un sismo a través de una función sinusoidal, donde uno le puede colocar la amplitud, le puede colocar la frecuencia. Esto es útil, por ejemplo, cuando se tienen zapatos vibratorios, cuando se tienen una cimentación, donde se tienen equipos vibratorios, donde están todo el tiempo eh, funcionando. Y uno tiene que evaluar cómo es el comportamiento suelo-estructura ante esas vibraciones. En ese caso, los equipos vibratorios suelen presentar una frecuencia definida. No es como un sismo que tiene picos altos y bajos y tiene una señal anómala. En el caso de los equipos vibratorios, presentan una señal armónica. Se puede colocar directamente una señal armónica o en este caso se puede colocar directamente la señal de un sismo. Para definir este sismo, eh, hicimos una respuesta de sitio, hicimos un análisis de sitio. Para ello, miramos cuáles eran los objetivos de la aceleración máxima del terreno para diferentes periodos. Estos eran los objetivos e hicimos que un sismo marchara con esos puntos. Hicimos que un sismo se ajustara a esos puntos. Entonces medimos la aceleración del terreno, medimos el desplazamiento del terreno para poder acoplar los objetivos que teníamos, que son los puntos rojos, con la aceleración del terreno. Esto es un análisis de la respuesta del sitio. Lo hicimos con 5 sismos diferentes, que fue, la idea era revisar cuál de los 5 sismos se ajustaba más a- al periodo y a la aceleración que teníamos definido. Y al final cogimos el sismo, la señal que ya habíamos marchado, que ya habíamos procesado y la incluimos directamente en el modelo. Entonces aquí vemos un poco del análisis. Esto realmente es bastante complejo y bastante extenso. Por tiempo no alcanzamos aquí a exponerlo todo, pero se presenta, por ejemplo, en la deformación en X, que es donde se indujo el sismo en esa dirección. Se puede inducir en varias direcciones o en una sola. En este caso lo indujimos solamente en la dirección X, que es en este sentido. Y aquí vemos cuál es la zona más afectada puntualmente, que es la zona con deformaciones en este sentido positivas y en este sentido negativas, es decir, en este sentido se mueven hacia la parte inferior de la pantalla y en este sentido se mueven hacia la parte izquierda de la pantalla, en la parte superior de la ladera, justo encima de donde se localiza el dique. Entonces, esta sería la zona más afectada por el análisis dinámico. Este ejemplo en particular lo vamos a desarrollar analizando la licuefacción de los suelos, analizando los puntos de licuefacción, sobre todo para los depósitos aluviales, para la cimentación dentro de otro webinar posiblemente o dentro del curso que vamos a presentar. Bueno,
Esta era la parte final. Como conclusiones tenemos que la confiabilidad de las modelaciones va de la mano con los parámetros. Como lo hemos indicado, necesitamos tener parámetros confiables para tener resultados confiables. Es importante el modelamiento digital del terreno. Eso nos va a definir el enmallado, las dimensiones de la malla y nos va a definir que el modelo corra adecuadamente y que el tiempo de procesamiento no sea tan extenso. Y definitivamente Platzi es una herramienta muy robusta es muy versátil, que permite analizar consolidación, licuefacción, plasticidad, factor de seguridad. Realmente permite analizar y optimizar realmente en ingeniería de detalle y en recursos. Eso es lo que teníamos presentado para el día de hoy. Yo creo que tenemos 5 minuticos para responder preguntas. Andrés Díaz, él nos pregunta pues algo muy general, ¿en cuál suelo es mejor cimentar? Mm, Bueno, depende. Eso depende. Podemos cimentar en roca, es súper bueno, pero a veces la roca puede estar estratificada o con una exfoliación que no sea favorable. Definitivamente las arcillas blandas son lo más problemáticas porque generan mayor asentamiento, pero también las arenas sueltas son bastante susceptibles a licuación, también son problemáticas. Entonces varía, pero entre más densos sean los suelos, posiblemente sea mejor si necesitamos un rango pequeño de formaciones. La siguiente dice, al incluir la precipitación en el análisis de deformaciones y estabilidad, ¿se deben ajustar los módulos de elasticidad? Los módulos de elasticidad es una propiedad del suelo que depende de la deformación, ¿sí? Como lo explicamos en la diapositiva que coloqué, a menor deformación los módulos son más altos. A medida que nos vamos acercando al punto de fluencia o el punto de falla, los módulos son más bajos. Esa es la degradación del módulo. Entonces, depende del rango en el que se esté trabajando, se trabaja con unos módulos de elasticidad particulares. Hay casos como el Hardening Soil Model que presenta tres diferentes tipos de módulos. Presenta el módulo cortante, el módulo edométrico y el E50, que viene siendo como el módulo de Jump, pero al 50% de la falla total. Eh, Depende de cómo estés trabajando. Si tú estás trabajando a grandes deformaciones, entonces se recomienda trabajar con módulos cercanos a la fluencia. Si estás trabajando con pequeñas deformaciones, sismos o licuefacción, se trabajan con pequeñas deformaciones. La siguiente dice, ¿cómo se define una cohesión de 100 kilopascales para material de gavión? Bueno, en este caso en particular, las piedras que se utilizan dentro de los gaviones tienen fricción. Se recomienda que sean angulares para que mantengan un trabe entre ellas, es decir, el ángulo de fricción puede estar alrededor de 35 45 grados. Sin embargo, la resistencia del alambre es bastante alta. La resistencia del alambre suele tener una alta resistencia al cortante. En este caso, por experiencia, por ejemplo, pudimos calibrar unos gaviones que habían fallado. eh, digamos que la falla que se presentó es más o menos cortante, entonces se hizo un modelamiento. Esto no es puntualmente para este caso, lo aclaro, es en general para los modelos que nosotros estamos trabajando. Se tomó el gavión, se le aplicó una carga vertical y se comenzó a calibrar cuál era la cohesión para la cual había fallado, ¿sí? Entonces, en ese caso, era alrededor de ciento algo, lo redondeamos a 100 kilopascales. Es coherente con el comportamiento que hemos visto de los gaviones, porque los gaviones son bastante rígidos, bastante flexibles. Ellos pueden deformarse, pero que falle como tal, la estructura del gavión, es muy raro. Entonces, a partir de allí fue que se definió esto. Esto realmente hay mucha tela para cortar con este punto. Hay diseñadores que utilizan infinitamente rígido. Por ejemplo, yo no comparto que sea infinitamente rígido, entonces es mucho al criterio del geotenista y a la experiencia del geotenista. Bueno, la siguiente, ¿se puede importar un modelo 3D desde civil? Se puede, digamos, esa la puedo responder. Se puede siempre y cuando yo lo entregue como un formato con formato STL o VJ. Y generalmente lo que nosotros hacemos es generar la superficie en 3D, o sea,
cogemos las curvas de nivel o el levantamiento de puntos, sacamos curvas de nivel, creamos una superficie y esa superficie la exportamos como un archivo OBJ y a partir de ese archivo OBJ lo subimos a Plaxis y empezamos todo el modelamiento porque muchas veces pues en Plaxis también se pueden agregar las características de los sondeos y la ubicación de los sondeos. Gracias, ingeniero. Bueno, la siguiente dice, si el mecanismo de falla estaba asociado al agua del vivero en la parte superior, ¿cómo se vincula el agua con los modelos 3D? ¿Cómo se hace un análisis de sensibilidad en Plaxis 3D? Bueno, entonces digamos acá, para aclarar, el mecanismo de falla no estaba asociado al vivero, sino que teníamos un vivero el cual aportaba agua. En nuestros registros no encontramos nivel freático y digamos ahorita en el proceso constructivo no hemos encontrado, digamos, afloramiento de agua. Pero sí se puede, digamos que acá es la otra pregunta es, ¿cómo se vincula? Lo podemos vincular de dos formas. Una por infiltración de agua superficial, por lluvias en el modelo 3D, y otra por nivel freático. ¿Y cómo hago el análisis de sensibilidad? Puedo empezar a variar los parámetros de lluvia, puedo empezar a variar los parámetros de drenaje o los parámetros de profundidad de nivel freático y puedo generar una gráfica en la cual observo cómo varía el factor de seguridad comparado con el nivel de agua, digamos, en el nivel freático. ¿Son compatibles los resultados del análisis de LE con modelos 2D y 3D? Sí, bueno, ¿cuál es la idea? Los análisis de deformación, es Placis 2D y Placis 3D, permite calcular el ángulo de fricción a través de Fisher Reduction. Es diferente a las dovelas que convencionalmente se maneja a partir del análisis de equilibrio límite. Ahora, se ha demostrado que los análisis 2D de equilibrio límite son más conservadores y pueden generar obras más robustas que las necesarias en 3D. El factor de seguridad en 3D es mayor que el factor de seguridad en 2D, entonces se permite optimizar. Al final, tú puedes identificar puntualmente cuál es la zona que está fallando y puedes diseñar allí para esa zona, pero en general, vuelvo y repito, el factor de seguridad para los análisis en 3 dimensiones son ligeramente más altos que para 2 dimensiones. Esta es un poco más larga, es sobre un ingeniero que está haciendo una maestría. Él nos cuenta, actualmente me encuentro realizando mi tesis de maestría y quiero aprovechar la oportunidad para aprender los modelos basados en la teoría de estado crítico. Particularmente estoy planeando aplicarlo en un caso de una presa de residuos mineros usando un modelo como el de Norstan o el de P2P Stan. Por eso quisiera preguntar si Plaxis incluye esos modelos y si tiene la capacidad de realizar análisis acoplados, ya que entiendo que tendré que realizar análisis de esfuerzos y de formación junto con flujo dentro de la presa por aquello de la licuación estática. Sí, Plaxis tiene unos modelos para analizar estos casos puntuales de relaves. Aparte, Plaxis tiene la facilidad tiene una fase que es user defined. Tú puedes programar el modelo constitutivo que tú quieras. Él utiliza un lenguaje de Python. Tú lo puedes programar en Python y lo puedes vincular directamente. De hecho, dentro de la plataforma de Plaxis, dentro de la página web, están constantemente subiendo nuevas programaciones de nuevos modelos constitutivos que la gente va llamando. Entonces, en el caso particular de Norsand, creo que lo tienen, creo que ese modelo constitutivo está programado. Norsand tiene varias versiones y si no estoy mal, 2 o 3 versiones están programadas para Platzi. Sí se puede. Aparte de eso, tiene también no solamente esos modelos constitutivos, tiene otros modelos que también se podrían utilizar. La parte de estado crítico definitivamente es un tema súper interesante y Platzi sí ha logrado modelar estos puntos. Muchas gracias. Bueno, la siguiente. ¿Se puede incluir el espectro de diseño como se construye en la NSR o CCP? Perdón si lo digo mal. Es decir, con base en los periodos. Sí, eso es el análisis de respuesta de sitio. Tú tienes, para diferentes periodos, tú tienes cuál es la aceleración, lo defines y a partir de ahí puedes hacer la simulación de un sismo para que mache con esos puntos. Entonces se construye. Ese análisis es el análisis de respuesta de sitio y sí debería marchar como lo indica la N0, como indica el Código Colombiano de Puentes.
Listo. Y para finalizar, nos preguntan, ¿Plaxis puede sugerir los sitios en donde realizar muestreos o perforaciones de laboratorio? Sí, Plaxis tiene también un apartado donde uno coloca, por ejemplo, los parámetros y uno puede simular un resultado de compresión, de corte directo o de ensayo triaxial drenado, no drenado, anisotrópico, de consolidación. Entonces tú puedes validar que los parámetros que estás incluyendo generen una curva de esfuerzo de formación o que genere una trayectoria de esfuerzos, una línea del estado crítico en un plano coupé, por ejemplo, eh, como tú lo estás viendo en laboratorio. Simulas ensayos de laboratorio a partir de los parámetros que ingresas. Sin embargo, hay que aclarar que muchas veces los ensayos de laboratorio no son totalmente confiables para un modelamiento, ¿sí? Porque es posible, por ejemplo, de que se hagan muestras, ensayos sobre muestras remoldeadas o muestras que han sido alteradas. Ese es un punto a analizar, cuáles son los parámetros que realmente se colocan. Es una base, definitivamente es una base muy buena tener ensayos de laboratorio, pero al final si uno puede calibrar el modelo sería ideal. Ok, perfecto. Entonces, bueno, la siguiente es de Fabián Pantoja. Dice, buenas noches. En la modelación de los pilotes, ¿cómo se vería si estos trabajan a fricción o en punta? Bueno, eh, depende, porque cuando se están trabajando, por ejemplo, a ladera, definitivamente están trabajando es por fricción, porque se está generando un esfuerzo cortante, se está trabajando un empuje directamente sobre el pilote. La punta está trabajando cuando se están trabajando con cargas verticales. Entonces, tú puedes evaluar dentro de Plaxis 2D y 3D, tú puedes definir los pilotes como elementos estructurales con las propiedades del diámetro, las propiedades del material, si es concreto, si es acero, y tú puedes ver los cortantes, puedes ver los momentos, las cargas axiales que está resistiendo en todos los escenarios que estás analizando. Entonces tú puedes analizar por punta, por fuste, pues tienes mil herramientas para poder mirar cuáles son los esfuerzos que están actuando. Listo. La siguiente pregunta es de Alexander Zuluaga. Él nos pregunta, ¿es posible determinar la magnitud de las deformaciones plásticas que se pueden presentar en el suelo antes de llegar a la falla? Las deformaciones plásticas están directamente relacionadas con la falla, ¿sí? Entonces, en el caso que tú tengas un modelo de deformación elástico, perfectamente plástico, cuando tú toques la falla vas a tener deformaciones plásticas inmediatas, que es el caso de Morculón. Pero si tienes un modelo hiperbólico o un modelo con endurecimiento donde se genera una transición entre la parte elástica y la parte plástica, tú puedes evaluar cómo es ese comportamiento y esa deformación. Ahora, Plaxis, por ejemplo, tú estás analizando, no sé, el caso en el que colocas un dique, una cimentación, cualquier estructura, él lo va haciendo paso por paso, no aplica la carga en un solo paso, él va aplicando la carga gradualmente, así que tú puedes identificar exactamente cómo es la curva esfuerzo de formación. Tú le puedes decir que te lo haga en 1000 pasos y que te almacene esos 1000 pasos. Entonces, al final, en el resultado, tú puedes ir viendo paso por paso cómo va creando la, la superficie, la curva, y puedes ver inclusive la animación de cómo ha ido evolucionando los desplazamientos elásticos y plásticos. ¿Cómo se incluye la lluvia en Plaxis y qué es lo que denominan pasivo ambiental? Bueno, ¿cómo se incluye la lluvia en Plaxis? En Plaxis se puede incluir mediante un modelo que es FEA. Lo puedo determinar por milímetros día que tengo de precipitación y es importante que al momento de realizar el análisis yo defina la permeabilidad de cada uno de los estratos que voy a analizar para que esta lluvia, pues, para que el modelo nos muestre cómo la lluvia interfiere en los estratos y no solo sea un flujo de escorrentía. ¿Y qué se denomina un pasivo ambiental? Es un relleno a media ladera. Bueno, la siguiente pregunta dice, ¿cómo modelo una prueba de carga de pilotes? ¿Cómo modelo una prueba de carga de pilotes? Bueno, pues, por ejemplo, en Plaxis, yo creo que funcionaría mejor el Plaxis 3D. Ahí simplemente se coloca el cubo simulando el suelo, el pilote. eh, Puedes colocar carga, eh,
en diferentes magnitudes o puedes aplicar una carga muy grande en diferentes pasos. Y él allí te va simulando cuál es el comportamiento, te va a mostrar cuál es el punto de fluencia o te va a mostrar también cuál es el desplazamiento admisible, el desplazamiento a partir del cual se comienza a generar deformaciones plásticas. Entonces, así tú sabes si, por ejemplo, las deformaciones plásticas se generan a partir de los 1000 kilopascales, por darte un valor, tú sabes que tienes que superar los 1000 kilopascales para poder, en la prueba, para poder llegar a las deformaciones plásticas, ¿sí? En este caso, puntualmente de los pilotes también es importante recalcar que no siempre se va a llegar a deformaciones plásticas. Muchas veces puedes tener deformaciones más pequeñas que son admisibles. Es decir, puedes tener desplazamientos o asentamientos de 5 centímetros en el rango elástico. Puedes tener desplazamientos de 5 centímetros sin llegar a la falla, pero 5 centímetros no son admisibles ya para la obra, para la estructura. Entonces, allí tú tienes que definir un criterio. Si el criterio es la falla, la fluencia de la estructura o cuál es el asentamiento máximo que puede llegar a tener. ¿Cómo calculan los parámetros de ese aluvial? Bueno, los parámetros del aluvial se tienen que definir dependiendo si es matriz soportado o es clasto soportado, para saber si la matriz es quien dirige el comportamiento o son los clastos. En este caso era matriz soportado. Eh, y bueno, allí es complicado realmente. Es complicado porque no se tienen muchas muestras inalteradas. Se hace más que todo a partir de la granulometría, se hace a partir de los registros de CPT. Se intenta tomar muestra de la matriz y hacer un ensayo de corte directo remoldeado, considerando la misma densidad que de campo, bajo los mismos esfuerzos de campo. Entonces es la manera más ideal de poder determinar los parámetros. ¿Es posible determinar la magnitud de las deformaciones plásticas que se presentaron hasta llegar a la falla del suelo? Sí, claro. Tú tienes todo el rango de deformaciones elásticas hasta deformaciones plásticas. Puedes identificar fácilmente cuál es el punto de rotura antes, después. No hay, no hay duda allí. Bueno, y la última, por lo que veo, me confirman en el chat, es para modelar un pilote en Plaxis, ¿es mejor por volumen o por embedded? Este último es más complejo. Este último es más complejo, perdón, con pregunta. Es una súper pregunta realmente. Eh, Puedes hacerlos por los dos. Depende de lo que quieras revisar, depende de lo que quieras analizar. Generalmente yo lo he hecho por los dos. Si estás analizando el comportamiento del pilote, tienes que trabajarlo como una viga embebida o como un plate. Una viga embebida es mucho mejor, porque la viga embebida te permite a ti identificar el cortante, identificar los momentos, identificar cuál es la zona puntual de mayor deflexión. Entonces, si el pilote está, por ejemplo, soportando carga lateral, está a media ladera o tú le estás aplicando carga lateral, lo recomendable sería que sea una viga embebida, porque esos datos te permiten a ti diseñar estructuralmente el pilote. Por el contrario, si tú estás analizando, por ejemplo, un terreno completamente plano donde el piloto es una cimentación profunda y va a ser a carga vertical, no te interesa mucho saber cuáles son los cortantes porque ellos van a trabajar con carga axial. En ese caso, tú podrías trabajar como un material con concreto. No estás interesado en las propiedades como tal del pilote, sino el comportamiento suelo-estructura y el comportamiento de los asentamientos globales. En ese caso, es recomendable trabajarlo como un material diferente. Bueno, creo que no hay dos, solo están estas Son dos. solo esas dos Entonces, preguntas, sí s- podríamos eh, contestarlas. listo, dale. Entonces, la primera es, y para los coluviones y aluviones, ¿no sería mejor el block and matrix method? Eh, bueno, vuelvo y repito, depende del comportamiento, realmente, del comportamiento que se haya identificado para el material, ¿sí? Depende si estamos trabajando para resistencias cortantes, los esfuerzos que se están trabajando son cortantes o se están trabajando para compresión. Eh, Personalmente,
yo considero en estos casos que son de ladera, el esfuerzo cortante es el que está dominando. Entonces tiene que ser un modelo que resista cortante y que su envolvente de fallas relacione directamente los esfuerzos cortantes. ¿Sí? Entonces los modelos constitutivos que tú escojas depende del análisis que tú vayas a realizar. Y la última pregunta es, ¿Plaxis también sirve para simulaciones de pavimentos o exclusivamente es para suelos? Platzi, yo nunca lo he usado para pavimentos realmente, pero eh, yo creo que él puede simular cualquier tipo de material bajo cargas que se le están aplicando. Puede simular cargas dinámicas, es decir, puede simular las cargas de tráfico efectivamente. La cuestión allí es el modelo que representaría el pavimento, el modelo constitutivo que representa el comportamiento del pavimento y las propiedades que necesita ese modelo. Si el modelo constitutivo que representa el pavimento se asemeja a alguno de los que tiene Plaxis, funcionaría súper bien. Si no, se tendría que hacer la programación a través de User Define, hacer la programación de un modelo constitutivo que represente el pavimento. Es un tema interesante, es un tema que se puede implementar. Yo creo que es viable, no lo he hecho, pero considero que sí es algo que se podría implementar. Listo, ya no hay más preguntas. Muchas gracias a los dos por este espacio que abrieron para este tema tan interesante. A todos los que participaron, muchas gracias también por su tiempo. Cualquier duda que tengan, nos la pueden dejar saber por redes sociales. Nos encuentran como ICC Virtual en Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Bueno, ingenieros, no sé si se quieren despedir y le damos cierre a la sesión. Muchas No, gracias. muchas gracias a todos. Feliz noche. Feliz noche para todos, que estén muy bien.